Bueno, como les dije recién, que dentro de las actividades de este equipo multidisciplinario podemos tener diversas y gran cantidad de procesos a cumplir para que poder generar la atención centrada en el paciente, donde cada una de las personas que les nombré recién, tanto del equipo de asistencia directa como el equipo de trabajo de asistencia indirecta, como el equipo de trabajo de apoyo, son esenciales, y todo tipo de actividad genera un riesgo, ¿bien? Que mayormente son generales, y cuando hacemos la asistencia directa al paciente, más con el riesgo que estuvimos hablando recién, que tenemos un riesgo específico, que es el riesgo biológico del COVID-19, que al día de la fecha no se encuentra un tratamiento efectivo, no hay una vacuna. Esto desprende muchísimas más actividades de investigación, muchísimas más actividades para poder desarrollar una posible cura en algún momento, donde todo el mundo ha quedado a contramano de esta situación, y bueno, hay muchos aspectos que podríamos hablar. Todo esto que yo desde que he empezado a hablar hasta que termine de comentarles cómo se está trabajando en el hospital, son actividades y son puntos muy generales. Cada uno de estos puntos se pueden desarrollar y se pueden profundizar muchísimo, porque hay muchísimo para aprender. Todas estas actividades son dinámicas, todas estas actividades pueden ir variando. Es más, nos hemos ido adaptando. Por ejemplo, qué criterios son los que presentan un caso sospechoso, se van adaptando, se van amplificando, se van tomando los hisopados correspondientes. De esta manera empezamos a minimizar todo tipo de situación compleja, ¿bien? Pero hay que ser muy medido con todas las actividades. Como dijimos recién, para tomar de todas las actividades de riesgo que dijimos: exámenes físicos, el control de signos vitales, administración de medicación, movilización y traslado de pacientes, punto bastante importante también. Otras prácticas que generan aerosoles, intubación, hisopado faríngeo y hisopado nasal. Y hay una actividad que, si bien lo utilizamos como un método de barrera, se vuelve una actividad de riesgo, que es el quitarse el EPP o el colocarse el EPP sin haber hecho los protocolos de bioseguridad previos, para poder no generar la contaminación cruzada en la colocación ni al quitarse los EPP. Bien. Bueno, y después de todo esto, de estas actividades que generan riesgo, como dijimos, tenemos un riesgo específico, que es el riesgo biológico, y después tenemos riesgos generales que desprenden de toda actividad de salud, como es el riesgo ergonómico, riesgo mecánico, riesgo cortopunzante, golpe contra objetos, caída de personas al mismo nivel. Y también tenemos un riesgo que se está trabajando bastante bien en el hospital, que es el riesgo psicológico. Si bien hay muchos factores, muchos parámetros para poderlo llegar a medir y dar un resultado, se da una contención al personal que está expuesto a esta situación, y esto genera muchos cambios, ¿bien? Muchos cambios desde una dirección, muchos cambios desde un jefe de servicio, muchos cambios de una supervisora, porque cada actividad que se desarrolla, cada actividad tiene que tener su actividad, su matriz de riesgo, para ver todos los factores que pueden interferir, para minimizar todo tipo de riesgo, y de esta manera tener la situación controlada, de cierta forma controlada, ¿bien? Porque esto, recuerden que puede complicarse en la provincia. Gracias a Dios, como les dije recién, en San Juan no hay virus circulando. Esto significa que podemos estar un poco más tranquilos, pero no hay que relajarse, porque esto puede complicarse en cualquier momento. Y ejemplos tenemos para ver en todo el mundo, ¿bien? Y en nuestro país también en algunas situaciones. Vamos a hablar ahora un poquito también de cómo se generó un plan de trabajo, que este plan de trabajo es dinámico, donde tenemos ciertas situaciones, como lo primero que siempre se puede llegar a implementar es atacar a la fuente de riesgo. Es muy importante comentarles que se ubicó un lugar, un sector del hospital, se acondicionó, y en ese lugar funciona el centro COVID-19, donde se atienden todos los pacientes que traen criterio de casos sospechosos y todos los confirmados, ¿bien? En este caso hemos tenido 2 en San Juan,
uno en la parte pública que estuvo en nuestro hospital, se le realizó el hisopado y realizó su cuarentena hasta el alta en su domicilio, y el otro en el sector privado, que desconozco el procedimiento a seguir. Pero al día de hoy, si no me falla la memoria, solo tenemos casos sospechosos que están buscando el resultado de los análisis. Como les dije anteriormente, un punto muy fuerte que tenemos en la provincia y en nuestro hospital es tener en el laboratorio central el equipo de trabajo que puede desarrollar el análisis del hisopado y dar un resultado como máximo a las 24 horas. De esta forma podemos minimizar muchísimo el contagio del virus. Bien. Necesito saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, así podemos ir evacuando cualquier tipo de duda. Trato de que esto no sea muy aburrido, bien, y me estoy adaptando a esta metodología porque estoy acostumbrado a tratar directamente con la persona, cosa que en la actualidad va a costar mucho volver a desempeñar esa función. Bien, es importante también comentarle que se destinó el tercer piso, el ala sur del tercer piso de nuestro hospital también, donde está el sector de terapia de adultos, para todos los casos de internación de pacientes sospechosos o pacientes confirmados COVID-19, y de esta manera poderlos tener en el hospital. Esto ha ido modificándose desde un principio. Cuando salió y surgió todo esto en nuestro país, se adaptó este sector. Luego tenemos este sector como punto de ingreso de cualquier paciente con criterio sospechoso o confirmado. Luego se ha destinado a este sector, que sería el ala sur del tercer piso, bien, donde tenemos la terapia de adultos. También se han destinado dentro del quirófano, contamos con 12 quirófanos en realidad, donde tenemos 2 separados y 10 en forma conjunta. De esos 10 se han destinado 2, que sería el número 4 y el número 5, para todas las intervenciones que se pueden llegar a desarrollar. Ya pueden ser cirugías en general, alguna emergencia, en el caso de que sean pacientes con criterios sospechosos o confirmados, y a la vez el quirófano 5, que está destinado para el centro obstétrico, que depende del servicio de la maternidad, donde tiene su propio procedimiento todo lo que es el binomio madre-hijo. Bien, bueno, se va trabajando de manera dinámica para poder establecer todos los parámetros y establecer todos los criterios para tener las condiciones controladas, y es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Y hago hincapié en esto. En nuestro hospital es muy grande, donde tenemos servicio médico urgencia, servicio médico urgencia pediátrico, tenemos traumatología, tenemos maternidad, tenemos terapia de adultos, tenemos clínica médica, en conjunto con la maternidad. Son los dos servicios, desde mi punto de vista y una opinión particular, de los más grandes que tenemos en el hospital. Después tenemos todo lo que es unidad coronaria. O sea, tenemos una variabilidad de especialidades, que esto hace que nuestro hospital sea muy demandado, y a la vez que nosotros, como se lo dije recién, tenemos para hacer una asistencia a un paciente normal, también tuvimos que sectorizar dónde vamos a atender los pacientes con criterios sospechosos y confirmados de COVID-19. Bien, por eso se acondicionó este lugar, y bueno, de este lugar al otro sector hay que hacer todo un proceso de traslado, que ya enseguida se los comento un poco. Bien, después de que les comenté que acondicionamos un sector, que es el ala sur, en el piso número 3, después tenemos el acondicionamiento de 2 quirófanos específicos. Se destinaron 2 quirófanos específicos para todo caso sospechoso o confirmado, para cualquier tipo de intervención. Como le dije, repito de nuevo, lo del centro obstétrico sería el número 5. Después se ha destinado un ascensor para el traslado de todo paciente con criterio de caso sospechoso o confirmado. Se ha establecido una ruta de circulación. Si bien el centro COVID-19 está por calle Santa Fe y el ala sur del tercer piso está del otro lado, para que se hagan una dimensión, se los comento un poco.
nuestro hospital en dimensiones son más o menos aproximadamente, aproximadamente son 4 manzanas, para que se imaginen más o menos las dimensiones, donde tenemos sectorizado diferentes actividades de asistencia. Bueno, el centro COVID está por calle Santa Fe, que sería el norte del hospital, sector norte del hospital, y el ala sur está por calle General, da hacia calle General Paz. Bien, entonces, una actividad que se realizó para la ruta de circulación fue tomar los tiempos, porque al generar una atención centrada en el paciente, nosotros tenemos que cuidar siempre la asistencia directa al paciente y que no se agrave su estado de salud. Bien, entonces se cronometró de 2 formas. Una, por la calle interna en ambulancia, se trasladó el paciente, se generó un simulacro de traslado y se tomó el tiempo, ¿bien? Donde por ambulancia, traslado en la unidad sanitaria móvil, se demoró 6 minutos, ¿bien? Donde tenemos una ruta. Y después tenemos un gran elemento que aportó el sector de ingeniería clínica, donde ellos elaboraron y adaptaron una camilla a una camilla de bioseguridad, ¿bien? Que también podríamos hablar muchísimo de eso para que este punto se replique en todos los hospitales del país. Si bien este tipo de camillas se está trabajando en algunos hospitales ya del país, pero bueno, es una situación que se puede copiar tranquilamente, donde ya vamos a hacer algunas pequeñas descripciones de la camilla. Es algo muy claro, muy concreto, muy fácil de usar, y nos sirvió para también tomar los tiempos de traslado desde el centro COVID hasta donde está la terapia en el 3er piso. O sea, estamos hablando del sector norte del hospital al sector sur, por camilla de bioseguridad, trasladado por un camillero, más el equipo de salud que lo asiste directamente al paciente. Nos demoramos 2 minutos, o sea, se minimizan los tiempos y podemos llegar a hacer la asistencia directa más compleja que si lo llega a necesitar el paciente. Bien, después de establecer estas rutas de circulación, también Higiene y Seguridad trabajó muchísimo para establecer las rutas de lo que es la circulación del personal, bien, donde el personal que trabaja en centro COVID solo trabaja en centro COVID, no trabaja en otro sector del hospital. Bien, es donde recién remarqué que se generaron equipos de trabajo, perdón, no les he comentado, eso viene, me adelanté un poquito. Bien, esto de que se desconecta, me ha mareado un poco. Se genera una ruta de circulación del personal, donde ingresa un vestuario en este sector que se ha adaptado. Este vestuario, el personal ingresa con su ropa, ahí se le entrega la ropa para estar dentro del centro COVID, que sería un ambo, y bueno, cada vez que se va a generar la atención, o sea, se va a generar la asistencia a un paciente con criterio sospechoso COVID, lo describo luego cuáles son los casos y los métodos de barrera. Bien, quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, para ir observando, cuesta adaptarse. Bien. Si la persona no tiene síntomas, es adecuado, sin tener todavía las pruebas, que el mismo sea trasladado a su domicilio y no hacer que permanezca en el caso de un hospital. Lo que estaría entendiendo que si no tiene síntomas, bien, el mismo, a ver, no estaría entendiendo la pregunta. Si la persona no tiene síntomas, es adecuado, sin tener todavía las pruebas, que el mismo sea trasladado a su domicilio y no hacer permanecer a este en el caso del hospital. En ese caso, la situación es, el paciente, esto ya es más médico, voy a comentarle lo que yo conozco, no tengo las competencias técnicas como para decirle con exactitud qué es un caso sospechoso, qué parámetros son los que debemos tener, porque eso lo tiene el médico que está en la guardia. Bien, lo que yo tengo entendido y está establecido que hay criterios que ya vienen bajados desde Salud Pública de la provincia y desde Salud Pública de la Nación, donde se va ampliando el rango de criterio de casos sospechosos. Bien,
En este momento, el paciente ingresa a centro COVID, tiene que ser atendido y se le genera un triage. De acuerdo al triage, es la toma de decisión que genera el equipo que genera el triage, ¿bien? Donde está compuesto por un médico, ¿bien? Entonces, ese es el resultado de la pregunta que me hacen. Ahora, técnicamente, yo no se los podría decir porque no tengo la competencia, eso se lo podría contestar un médico, pero podemos dejar la pregunta abierta para poder responder y establecer los criterios hoy en día que se han ampliado un poco más de lo que son los criterios de casos sospechosos. Bien, y después hay otra pregunta que habla, ¿están utilizando de forma preventiva obligatoria el uso de protección ocular, además del barbijo, para las actividades asistenciales? Ahí llego, ahora contesto esa pregunta, justamente es el punto que sigue, ¿no? El posterior, donde vamos a dar respuesta. Se disminuyen los tiempos de exposición de los agentes, o sea que todos los operarios, ya sean, se generan equipos de trabajo cerrado, ¿bien? Donde el equipo está compuesto por médicos, por enfermeros, por radiólogos, por camilleros, por personal de limpieza y por personal de la admisión. Esto significa que un equipo de trabajo cerrado, ¿bien? Se disminuye el tiempo de exposición a 12 horas con una guardia para que luego este equipo pueda volver a trabajar. Y si una persona de este equipo de trabajo presenta síntomas o criterios de caso sospechoso o se comprueba que contrajo el virus, se puede bajar la guardia completa, digamos, el equipo de trabajo cerrado se baja completamente hasta generarse los hisopados. Y la ventaja de tener el resultado dentro del mismo hospital es que del equipo ese, si hay una persona que se contagió, se puede generar el estudio en el equipo, en el total del equipo y saber quién se contagió y quién no. De esta manera el equipo puede volver a trabajar en la guardia siguiente y buscarle un reemplazo a la persona que fue afectada por el virus. Bien, después también es importante que se adaptaron, como le dije recién, hablar un poco de la camilla, que se adaptaron camillas, que se crearon, esas adaptaciones crearon una camilla de bioseguridad, que también podemos hablar otro día y comentarle tranquilamente o hacer que participe en este tipo de charlas personal de bioingeniería del hospital, de ingeniería clínica, perdón. Son bioingenieros que me saco el sombrero con lo que han hecho con la rapidez de la actividad y la necesidad que se está estableciendo y se siguen generando camillas para los diferentes sectores, ya sea para la terapia, ya sea para centro COVID, para la recepción, cuando llegan pacientes en ambulancias de servicios externos a nuestro hospital, para las camillas para lo que es el centro obstétrico, las camillas para el sector el centro COVID pediátrico también, adaptación de este tipo que lo están haciendo y bueno, es increíble el trabajo que se está haciendo y ahora les voy a comentar un poquito de algunas características que tienen este elemento que es genial. A mí me asombró muchísimo en el poco tiempo que lo generaron y bueno, se está utilizando, hay otra parte, en otra parte del país también están generando este tipo de camillas y bueno, es una fortaleza en nuestro hospital, al igual que tener el mismo laboratorio central del hospital, poder tener el resultado del análisis del hisopado también es una fortaleza porque hay muchas de estas cosas que si bien se pueden llegar a conocer en mucha gente que trabaja detrás de todas estas actividades, que si bien no son las que son conocidas, pero esa persona es como le dije anteriormente, todo, tanto sea el equipo de trabajo de asistencia directa, el de asistencia indirecta, el equipo de apoyo, todo, cada uno de esas personas es sumamente importante porque si falla una de esas personas, alteramos todo el proceso y todos los cuidados y todas las condiciones controladas que se pueden llegar a establecer. Entonces es muy importante también, como les dije recién, de trabajar la parte psicológica, de la parte emocional, porque si bien todos podemos llegar a estar expuestos en lo que es nuestro domicilio, en el traslado, en el mismo hospital, si nosotros no nos controlamos, no tenemos el compromiso, yo creo que la palabra fundamental de todo esto es tener el compromiso, ¿bien?
como les dije recién, esto es algo general. Imagínense que hay documentación de que respalda todo esto que yo les estoy diciendo, y hay muchísimas actividades con condiciones controladas, donde hay un trabajo muy fuerte del sector de infectología, donde hay un trabajo muy fuerte y el compromiso del equipo de enfermería también. O sea, son situaciones que se han unido los esfuerzos y se ha podido llegar a generar en 48 horas, en 72 horas, poder establecer este lugar que les dije primero, que es por donde ingresa un paciente con criterio centro COVID. Y es admirable, y también siento orgullo de participar de ese equipo, porque es una situación que, así sea mínimo, mi granito ayuda a que esto no llegue a mi casa, a mi familia, bien, y a la familia de mi compañero, y así vamos metiéndole muchas ganas, mucho empuje, y eso que es un hospital público, ¿no? Que hay burocracia, que hay muchísimas cosas, pero todo esto con el esfuerzo de toda la gente. Así también está la parte administrativa del hospital, que sigue trabajando, que también serían de apoyo, lo que es tesorería, lo que es compra, todos esos sectores, lo que es el depósito general, de generar el ingreso, de controlar, de los depósitos también de la farmacia. O sea, son situaciones muy complejas que hay que tener las condiciones controladas, porque esto puede llegar de cualquier forma, en cualquier manera. Entonces hay que tener todos los métodos de barrera implementados, y bueno, hay que seguir siempre el lineamiento para poder llegar a minimizar todos los tipos de riesgo de exposición, ¿bien? Como hablamos anteriormente, se generó un plan de trabajo, se acondicionó un lugar, se acondicionaron y se generaron elementos de traslado, se capacitó muchísimo el personal, muchísimo se ha capacitado, y ahora viene el punto que, como dijimos, atacamos a la fuente, minimizamos el nivel de exposición del equipo de salud en una guardia de 12 horas, con condiciones controladas. Y ahora vamos a la implementación de los métodos de barrera, que también se vuelve un riesgo. Si bien siempre el método de barrera ha sido un punto positivo, hoy en día, si no generás el procedimiento como corresponde, le pasa a ser de positivo a ser negativo, porque si vos no cumplís los procedimientos, tanto para ponértelo, porque vos venís de otro lado, venís de atender a otro paciente, o generaste la asistencia del traslado de algo, o la manipulación de un paciente, puedes llegar a generar una contaminación cruzada. Entonces es muy importante tener bien en claro qué actividad, cuál es el riesgo y qué debes cumplir, ¿bien? Y para eso hay una documentación, para eso hay capacitación. O sea, son procesos interrelacionados constantemente, y hay que estar muy activo y estar muy atento para no cometer errores, porque es muy importante saber que si bien viene un paciente con características o con casos sospechosos, ¿bien?, o un caso confirmado, yo sé que tengo que utilizar un kit de alto riesgo, ¿bien? Que mayormente este kit se utiliza para generar procedimientos invasivos en el paciente, que sería un camisolín hidrorrepelente, la protección facial, barbijo N95, guantes de látex, cubrebotas y cofia, ¿bien? Y respondiendo también a lo que me preguntaron recién, que la atención primaria se utiliza camisolín, protección facial, barbijo quirúrgico, guantes y cubrebotas. Y en lo personal yo tengo una posición ante esta situación, que todo paciente tiene que ser tratado como altamente infectocontagioso hasta que no se sepa lo contrario, porque si trae criterios sospechosos es porque está dentro del parámetro que establece el Ministerio de Salud de la provincia de la Nación, que está posiblemente contagiado. Entonces, hasta que no se sepa lo contrario, no puedes manipular al paciente, no lo puedes asistir de otra manera que no sea el correcto. Bien, entonces, bueno, me gustaría saber si hay más preguntas. Vamos a ver. ¿Qué protocolos se utilizan en el retiro de EPP? Y podríamos hablar tranquilamente, una charla de esta podría ser de cómo colocarte y cómo quitarte el EPP. Lo podemos dejar abierto para una próxima charla. No me quiero demorar más por lo que hubo interrupciones, se cortó, pero sí lo puedo pasar tranquilamente a un correo. Déjenme en un correo y lo puedo pasar. La información hay que compartirla, porque es la forma de prevenir entre todos también, y de esta manera podemos ir comunicando y conociéndonos. Bien, también en la provincia existe la página Sí San Juan, que hay muchos protocolos ya comunicados, muchos establecidos, y bueno, dentro de nuestro propio hospital también tenemos los documentos ya adaptados a la asistencia, ¿bien?
Vamos a ver qué otra pregunta hay. Bien, estamos. Hasta ahora fueron 4 preguntas, 3 preguntas. A ver, una más. Mi consulta es para saber qué tipo de atención de pacientes que no sean sospechosos están utilizando gafas y protección facial. El paciente que ingresa con... a ver si entendí la pregunta. Es que si ingresa un paciente y tiene los criterios de caso sospechoso, se le hace la asistencia como corresponde en centro COVID. Si el paciente no cumple los criterios establecidos como caso sospechoso, bien, recibe la atención en una guardia mínima del hospital, bien. Entonces tiene que tener muy claro y tiene que quedar muy claro que con criterio de casos sospechosos, que son los que establece el Ministerio de Salud de la provincia, queda establecido si trae en el triage, genera el caso sospechoso o viene con síntomas de caso sospechoso, se atiende en el centro COVID. Si no es caso sospechoso, se lo deriva dependiendo la patología, si está en el hospital porque se generan guardias mínimas, porque también el distanciamiento social y estamos en cuarentena se ha generado, entonces hay guardias mínimas y lo que se aconseja es asistir a la periferia más cercana que tengan, o sea, el centro de salud más cercano, a eso le llamamos a la periferia, y poder ser asistido. Y en el caso contrario, que ya están en el hospital, se le trata de dar solución en la atención, bien, pero toda la protección, estamos hablando cumpliendo los criterios de casos sospechosos. Siempre tenemos que tener en claro que hay criterios médicos que son los de público conocimiento, que se van variando y que se van ampliando para saber si es un caso sospechoso o si no necesita otra asistencia de alguna especialidad. Bien. Bueno, y por último, para ir cerrando, les comento lo de la camilla de bioseguridad. Esta camilla se adaptó, ofrece una protección mecánica, es para traslado intrahospitalario, como les dije, del centro COVID, que está en el sector norte del hospital, al sector sur, donde tenemos en la planta número 3, digamos en el piso número 3, a la sur, generamos un traslado con esta camilla. O si necesitamos un diagnóstico por imagen que no sea una radiografía, puede ir al tomógrafo también en esta camilla. Todo traslado de pacientes sospechosos, con casos sospechosos, con criterios de casos sospechosos o pacientes confirmados COVID-19 se traslada en la camilla. Bien, esta camilla es para traslado intrahospitalario. Esto previene que el equipo asistencial pueda contagiarse del virus. Bien, algunas especificaciones técnicas también de este punto podemos hablar muchísimo de cómo generar la desinfección, de generar la limpieza, la desinfección, cómo tienen que ser las condiciones controladas en cuanto al estado de la camilla. O sea, se puede hablar también, así como le dije recién, de utilizar, de cómo colocarse los EPP, de cómo arrancar a cómo terminar. También podríamos hablar de qué debemos controlar y qué no debemos controlar de esta camilla, que es un elemento muy bueno para hacer el traslado intrahospitalario. Bien, esta camilla genera 12 renovaciones de aire por hora. Tiene presión negativa, o sea que no sale nada de adentro de la camilla, se adaptó filtrado viral con radiaciones UVC, que significa que esto tiene rayos ultravioletas que funcionan como un germicida. Es una radiación que tiene una longitud de onda que neutraliza el ARN del virus. Entonces, de esa manera se puede llegar a trabajar. Se puede llegar a trabajar también con este tipo de rayos ultravioletas en lo que es el ascensor. También comentarle que cada vez que hay un traslado, el camillero desde que sale del centro COVID no toca ninguna puerta, no toca ningún botón, se coordina con el personal de seguridad, se libera todo el acceso del piso para poder llegar hasta el ascensor número 10, que sería el ascensor que está destinado para traslado de pacientes con criterios de caso sospechoso o paciente confirmado, y llevarlo hacia el sector donde esté destinado, ya sea la terapia, ya sea internación del piso número 3 o ya sea diagnóstico por imagen de algún estudio complementario
de diagnóstico por imagen. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, me llegó otra pregunta. Bien. ¿Cuál es tu opinión lo que está pasando a nivel nacional? Digo, en los centros de salud de Capital. A ver, hablar y generar una opinión podemos generar controversias, podemos generar opiniones cruzadas. Lo que yo tengo como forma de pensar es que debemos prevenir, como se lo dije recién. Para mí es una cuestión de compromiso. Esto está y esto hay que trabajarlo y esto hay que prevenirlo. Y como les dije recién, traté de nombrarle todos los sectores que están involucrados en un centro de atención como el Centro COVID-19 del Hospital Público Dr. Guillermo Rawson. O sea, son muchísimos, por eso es la atención centralizada en el paciente. Hay que tener mucho énfasis, mucho compromiso, estar atentos siempre, ¿bien? Yo te puedo contestar esa pregunta de ese punto. No me gusta buscar culpable, no soy de buscar culpable. Trato siempre de generar prevención a través de una mejora continua, busco el error, trato que no se repita y de esa manera aplico la mejora continua. Y también confiar en el compañero, que el compañero tenga el mismo nivel de compromiso que tengo yo para poder desenvolver mi actividad tranquila y segura. Una de las personas que falla en el proceso de todos estos sectores que yo les he comentado, podemos tener complicaciones. Y es de público conocimiento. Ayer salió un geriátrico de Buenos Aires, anterior salió otro de otro sector, de otra provincia, y así podemos tener. Si prendes la tele, el noticiero, el que tiene la posibilidad de ver, va a poder ver que hay muchos focos infecciosos y hay muchos problemas y muchos diferentes causas raíces de cómo llegó y cómo se transmitió. Entonces, nosotros tomando todos esos antecedentes tratamos de generar conciencia. Y esa conciencia, primero tenés que tener el compromiso de querer afrontarlo, ¿bien? Sin importarte, y esto es algo particular que yo opino, que en eso sí te puedo dar mi opinión, sin importarte a vos, hasta lo económico, vos, o por lo menos yo lo veo así, está bien, yo trabajo, yo cobro y es el sustento de mi familia. Ahora es diferente, tengo un sentido de pertenencia porque llevo muchos años en el hospital y he ido creciendo en forma exponencial al lado del hospital y por el hospital. Y si esto yo llega un momento y lo tengo que hacer gratis, lo voy a hacer gratis, porque yo no quiero que llegue esto a mi casa, no quiero que llegue esto a mi familia, tanto a mi situación familia propia, mujer, hijos, a mi situación de familia, papá, hermanos, hermanas, sobrinos, y así. Entonces, ver a personas que están expuestos constantemente y le ponen mucho compromiso, eso te contagia. Eso sí es lo que yo te puedo llegar a opinar en cuanto a la pregunta que me haces de Capital. Yo mejoraría el compromiso, yo apuntaría a tener más contención, porque esto genera una montaña rusa de sentimientos, porque vos, si bien vas a ir a generar la atención, como se ven muchos flyers, quédate en casa, yo no puedo, bien, a uno le pasa, me ha pasado en este tiempo de estar trabajando en esta situación con lluvia, con viento, y vos decís, ¿por qué lo hago? Y porque mi granito ayuda y suma. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y no buscando culpables, sino buscando la mejora del problema, podemos llegar a implementar y a crecer, pero eso es a base de compromiso. Para mí es fundamental la palabra compromiso de todos los sectores. Tanto como yo te nombré, también un sector de apoyo, el directorio del hospital es fundamental. Bien, es fundamental para nosotros tener el apoyo de ellos y que ellos también generen y tomen decisiones para darnos respaldo a nosotros. Entonces, es muy importante también el nivel ministerial, es muy importante a nivel gobierno, digamos, gobernador de la provincia, ni hablar del presidente. O sea, es todo tener el compromiso y no esperar que vengan a decirte, mira, loco, no salgas de casa, quédate en casa. Hay personas como esta persona, este gordito que está hablando en este momento, que tiene que ir al hospital a trabajar día por medio, todos los días, feriados, sábado, domingo, en la noche, todo el personal de enfermería que va rotando y que también tiene miedo de llegar a casa. Entonces esto genera una sobrecarga emocional. Entonces, de esta manera, teniendo el compromiso, podemos llegar a minimizar
todos los aspectos que generen un riesgo innecesario. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Veamos. ¿Me están escuchando bien? ¿Llega bien el audio? Bien. La próxima semana se activan varias actividades. Básicamente, ¿qué controles de primera instancia son los recomendables a tomar? Y temperatura, olfato. ¿Qué recomendaciones? Qué buena pregunta. Bien. Esto apunta más también voy a hablar de mi conocimiento y de la interrelación que tengo permanentemente con infectología, con el sector médico, con enfermería, que son los que aumentan mis conocimientos. La competencia técnica no lo tengo. Puedo llegar a tener conocimiento de haberlo aprendido, de estar al lado de esta gente, de estas personas que son compañeros y que ellos estudiaron y se formaron. Yo, si bien mi formación y mi apoyo es complementario al de ellos, pero es muy importante tener la capacidad de saber escuchar y de tener autocrítica para siempre mejorar, y eso hace el compromiso, como se los decía recién. Y si la semana que viene, ya sea en San Juan o en otros sectores, que por ahí escuché que hay provincias que pueden llegar a liberar otro tipo de actividades, la toma de decisiones la tienen que hacer, ¿bien? Acá hay situaciones muy complejas que por ahí pueden llegar a pasar. Si vamos a tener barbijo, si no vamos a tener barbijo, si vamos a tener camisolín, si vamos a tener camisolín repelente, si en San Juan esto se expande. Hay muchas preguntas, muchos signos de pregunta y se está trabajando. Si ustedes ven, por lo menos en la gestión de San Juan, se han preparado muchísimos lugares para generar contención, para tener contención. Pero todo esto va a depender del compromiso de la persona. Si te están diciendo, mira, la situación en San Juan o en el país te dice que tenés que utilizar el cubrebocas porque hace la distancia social, lo tenés que cumplir. Y si te dicen andar al supermercado y tenés que respetar todas las normas de bioseguridad, lo tenés que hacer. Por ahí es muy difícil generar el hábito, pero algo fundamental también, aparte del compromiso, tener en la situación de saber que si yo no hacía los cuidados, no tenía el aseo correspondiente, hoy en día vos salís de casa y tenés que hacer una actividad, vos volvés a casa y tenés que hacer otra actividad, pero de esa manera vos aumentás los niveles de controles y disminuir el riesgo de contagio para vos, para tu familia, y esto ya se escapa y sale fuera de lo que es el personal de salud, ¿no? Esto va a hacer mucho hincapié en el compromiso y en el cambio de hábito de usar cloro diluido en agua, de utilizar alcohol, alcohol al 70, de utilizar diferentes situaciones, ¿bien? Y es muy importante. También les comento rápidamente cómo son los puntos de desinfección que lo genera el personal de limpieza. El centro COVID tiene 3 formas de trabajar, ¿bien? En el caso o sea otro el sector, que no sea solo el centro COVID, amonio cuaternario para lo que es la limpieza y desinfección. Ese producto genera las dos al mismo tiempo. Después tenemos monopersulfato de potasio, que también genera lo mismo que el amoníaco cuaternario, genera limpieza y desinfección. Y después tenemos hipoclorito de sodio, que sería el cloro, en 3 pasos. El primer paso es la limpieza con detergente, bien. El segundo paso es enjuagar exhaustivamente con agua, y el tercer paso es aplicar el desinfectante, que sería el hipoclorito. Más o menos, para que lo entiendan, serían 20 centímetros cúbicos en 1 litro de agua. No sé si queda alguna pregunta, algo más. Bien, bueno, me despido. Sé que ha sido bastante compleja la conexión, hubiese sido y me hubiese gustado, en primer lugar, hacerlo de forma correcta y de corrido, para que llevemos un hilo y no se haga tan complejo para mí, porque les vuelvo a decir, si bien puedo estar utilizando Zoom para capacitar a algunos clientes en el sector privado, no acostumbro a hablar a un celular, no sé qué percepción o cómo medir la percepción, si les interesa o no les interesa. El lenguaje corporal, por ahí es una percepción propia para uno, para saber si le está llegando el mensaje. Pero bueno, estoy abierto a escuchar cualquier consulta. Pueden generar la consulta consejo y dejar un mail con la pregunta, y de esa manera nosotros poder dar una devolución. Como les dije recién, para cerrar,
Yo les he comentado esto a nivel global, ¿bien? A nivel global, a general del hospital. Cada uno de los puntos que hemos hablado se puede profundizar, ¿bien? Y cada uno de los puntos se trabaja de forma con un equipo interdisciplinario. Eso quiere decir que hay muchos aspectos que se tienen en cuenta para poder minimizar el riesgo al máximo. Entonces eso es muy importante, trabajar en equipos multidisciplinarios y siempre centralizar, generar la atención centrada en el paciente. Es algo muy importante. Acá si nosotros generamos la atención centrada en el paciente podemos prevenir muchísimas cosas, muchísimas. Entonces bueno, quedo a disposición, les mando un saludito desde San Juan y espero que continúen estas jornadas de capacitación con esta nueva metodología. Les mando un abrazo, saludos de San Juan, que anden bien, chau chau.